Cuando yo empecé en cocina, en televisión, no había Martha Stewart, no había Food Network, no había nadie en esto. ¿Dónde sale esa pasión por la cocina tuya? Yo digo que cuando yo cocino hago la señal de la cruz. Pongo esta a trabajar para llenar esta sin mover estas dos. ¡Ay! Creo que soy el mejor, el único, el de todo, porque no había otro. Entonces no había punto de comparación. Yo hice Hola América, Hola Mediodía, Hola Fulano, Hola Mengano, y el último fue Despierta América. El que se acuerde de TV y Mujer es porque ya necesita Botox. Como Sí, ya no. Entonces vienen a la casa, estaban desesperados, el programa salía al aire y no había cocinera. ¡Cocinera! Cocinera, escuchen esto. Tu vida siempre ha sido de éxito, de cosas buenas, pero el año pasado te tocó atravesar uno de los momentos más difíciles. Ana María se murió varias veces, y esa chiquita, a los 3 meses, que se muere hoy, se muere mañana, taca, fue un milagro. O sea que Ana María es un milagro. Oh, desde que nació. Y no me quiero emocionar por el doctor José Gregorio Hernández, Que es un santo hoy por hoy de Venezuela. ¿Cómo así? ¿Se la entregaste a José Gregorio? No. ¿Lo viste? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, Pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Ustedes saben que el único propósito de este podcast es que cuando tú escuchas el testimonio de éxito de mi invitado, tú digas, yo también puedo hacerlo, y que luches por tus sueños. Y hoy voy a empezar con una frase que dicen, abran puertas y ventanas. Para todos los que son fanáticos de la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, mi invitado de hoy no necesita presentación porque posiblemente tiene una de las risas más contagiosas ¡Ay! reconocibles de la industria. Es historia de éxito, historia de superación, sinónimo de optimismo. Es el chef pionero de la televisión hispana y una de las personas más queridas del medio, el chef Pepín. ¡Y está vivo! ¡Está vivo! No se ha muerto. Bueno, antes de continuar, les quiero recordar que se suscriban al canal, que le den like, que compartan este contenido si les gusta. Ya somos casi 400,000 en esta comunidad que viven este propósito. Y te voy a comentar algo que me fascinó. Dime. Cuando le comenté hoy a Ernesto y a Daira, que trabajan en nuestra casa, que iba a hacer el podcast contigo, la reacción por separado de ambos fue, ¡ay, les dio alegría! Tú eres sinónimo de alegría. ¡Qué rico! Qué suerte que tú hayas nacido con esa personalidad. Yo creo que me hicieron. ¿Te hicieron? Ya. verdad? No sé. Yo nací riéndome, te lo juro. No, y me gusta y me atolondro un poco, porque yo llamo a alguien, cualquiera, y yo siempre digo, es Pepín. ¡Pepín! Te acabo de matar el perro, tú sabes. Pero no importa lo que yo diga, se ríen. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como ya te reciben en esa onda, tienes que reaccionar y entonces es una bachata en todo. De alegría. Yes. Ahora, yo me recuerdo, evidentemente, de conocerte en persona por primera vez cuando trabajé en Despierta América en Univisión, donde tú fuiste el chef por excelencia de esa. ¿Por cuántos años estuviste en Univisión? Bueno, todavía no me he ido. Mientras que me paguen, me tienen. Bueno, vamos a decir, en yo Despierta siempre América. digo que soy el talento más fiel que dinero puede comprar. Pero en Despierta América, ¿cuántos años en particular? Bueno, el año pasado creo que hicieron el segmento que yo fui la única persona en el show que empezó desde el primer día. ¡Wow! Yo llevo 38 años haciendo esto. Wow. Entonces es cómico, porque no es que sea cómico, es interesante. Creo que soy el mejor, el único, el de todo, porque no había otro. Entonces no había punto de comparación. Eres lo máximo, pero ¿de qué? Tú sabes. Y ser precursor
A mí me gusta. De verdad. Claro. No, pero tú sabes lo que pasa. Yo creo que no es solamente tú tienes ese factor que o lo tienes o no lo tienes, que tanto hablo yo en la televisión, que es el carisma. Eso no se O puede you comprar. have it or you don't. Exactamente. And you have it. Tú lo tienes. Oh, gracias. Pero ahora... Tengo presencia. Con todas estas libras, mi hermano, donde yo llego me ven, si no me ven. Y con la estatura, porque el Chef Pepín es alto. Aunque no lo que dice, oye, pero qué alto tú eres, aló. Ahora, pero te tengo que preguntar. Dime. ¿Tú lo de la cocina fue por vocación, porque te gustaba comer bien, cocinabas profesionalmente? ¿Dónde sale esa pasión por la cocina tuya? Rodner, yo nací con hambre. De verdad. Y no fue un niño hermoso, como dijo el periódico, ni nada. Era una cosita así, horrible, casi me muero. Pero chico, empecé. Yo nací. Mis abuelos tenían una finca y ahí iba yo. Y ahí se hacía de todo. Queso, carne seca, charqui, tasajo para nosotros. De todo. Mi mamá era ¿Dónde estaba esa finca? en un pueblecito llamado Sidra, una metrópolis en la provincia de Matanzas, porque hay Sidra Puerto Rico, que me hace sentir muy orgulloso, y hay Sidra Matanzas. Que es la de Cuba. Entonces muchos puertorriqueños, todo el mundo se identifica por mí. Y te voy a dar un tip Ajá. que creo que nunca lo he dado. Oye, tú tienes muchas primicias. ¿Qué te habrás creído? Sí, porque ya van a saber lo que está haciendo ahora, que es súper novedoso, y me quito el sombrero, pero más adelante vamos a contar. Ok, no, lo que pasa es que, desde que yo empecé en televisión, yo empecé nacional e internacional. Qué elegante. ¿Ok? Yes. Dice mi hijo, papi, ¿por qué tú tienes una historia para todo? Vives 77 años y las tendrás. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero en esa finca tú comías todo lo que se hacía en la finca porque te daba hambre o No, era veías la como- finca. No, mi mamá era maestra hogarista. Ya. Maestra hogarista en Cuba y en muchos países es la muchachita que estudiaba para el hogar. Pero el currículum yo lo tengo. No te puedes imaginar. Economía del hogar. De todo. Era una carrera. Bueno, para ser ama de casa, bien hecho. Que te servía para conseguir un buen marido o ser maestra. Ya. Ella consiguió los dos. ¿Mentira? Y un niño hermoso llamado Pepín. ¿Cuál es tu nombre de verdad? Mi nombre es José Antonio Alejandro Hernández Rodríguez Montes de Oca Beltrán. Bueno, pero eso es un nombre casi que... Llamado Pepín. Porque mi mamá detestaba el nombre José. Ah, sí. Yo detesto el nombre. A mí me dicen José, no Tú no por volteas. nada, es que no lo miro. Yo tengo un solo hijo varón. ¿Cómo tú crees que yo llamé a mi hijo varón? José Antonio. A quien lo conozco. Ay, no. Entonces ella lo detestaba. Entonces el pedacito de periódico no lo encuentro, pero ha nacido un hermoso niño de edad llamado Pepín. Y desde que nací era Pepín, Pepín, Pepín. Y tu mamá se encargó de que te dijeran Pepín siempre, que nunca te Yes, dijeran yes. José. No, y yo me encanta, yo también. Yo también. Y que además te sirvió luego porque para mí Chef Pepín es un brand, es una marca. It is Es a una brand, marca. yeah. Bueno, cuando yo hice el casting, es una larga historia. Bueno, cuando yo hice el casting, yo salí para un abogado y registré el nombre. Mira qué inteligente. Oye, Visionario. Cubano, pero no tonto. Pero entonces hiciste esos cursos del hogar y entre eso estaba la clase de cocina. No, esa fue mi mamá. Ah, pues yo pensé que tu mamá te había mandado a hacer el Tráiganle curso. a la ramamina que esto termina el... Y entonces, ¿cómo aprendes a cocinar? Por eso, porque Por era hambriento. y era cazuelero y siempre estaba sí. ¿Te metías en la cocina a husmear lo que hacían? Yes. Ya. Después es que parqueando afuera, porque hablé con Laura, ¿conoces a Laura? Claro que Seguro Laura, que del tú Campi- conoces. Laura del Campillo, mi productora, con quien ustedes saben que siempre hablamos fuera de cámara. A cámara. Y adentro y enfrente y en todas partes. Ella trabajó conmigo o trabajamos juntos hace mucho tiempo y la adoro. ¡Mua! Ayer hablando con ella,
como que me vino a la mente muchas cosas, Claro. ¿no? Y no hay casualidades. No existe. Toda mi vida he ido con el flow. Claro. ¿Ok? Vaya, otra cosa que te quiero decir, me paso la vida riéndose, no soy una hiena. Me sé poner bravo, Claro. pero me cuesta mucho trabajo. Y algo que hago es que yo me pongo bravo cuando Pepín quiere ponerse bravo. Ya. Tú no me pones en el estado anímico que A me menos, quieras claro. poner. No, de verdad. ya. Y no es que lo actúe, es que no, Ya. no me da. Entonces, me pasaba la vida en la cocina. Cuando crezco, habían dos cosas en Cuba que yo detestaba. El olor a pescado y la cebolla. La cebolla que se utiliza para casi todo en la cocina. Es que no puedes cocinar sin cebolla. Y entonces, ¿cómo te quitaste Hay esa fobia? Tú no sabes picar cebolla sin tener olor en las manos ni llorar. No, no. Consíguete otro que te la corte. Ah, muy inteligente de tu parte. Yo digo que cuando yo cocino hago la señal de la cruz. Pongo esta a trabajar para llenar esta sin mover estas dos. ¡Ay! Si es muy difícil, cómpralo. Y si otro lo hace mejor, también. No te preocupes, no vamos a estar en esa bobería. Bueno, mi mamá, que en paz descanse, no soportaba el olor a pescado en ¿De la casa. verdad? Entonces, en mi casa no se comía pescado. Bueno, pero mira, hay un Dios allá arriba. En La Habana teníamos un mercado que era como una espiral. ¿Ok? Abajo empezaba la fiambre, los frijoles, arroz, los vegetales. Y había un piso completo de mariscos. El niño se montaba en el elevador, iba al otro piso. ¿Ok? Cuando llego a Miami, mi primer trabajo fue de periodista. Ujú. Repartí periódico a los 12 años. Yo jurando que había estudiado comunicación social para Sí. ser periodista. Bueno, pero es periodista. Oye, aló. Gracias a mí leías el periódico, si no, no podía. Exacto. Entonces, después, con uno que le repartía el periódico, me consigo un trabajo en una marina en Miami Beach. Se llamaba Government Cod Marina Buddy Kramer. Y un día me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Empiezo a trabajar en la marina haciendo sándwiches, haciendo short order cook, haciendo carnada. Enseñaba a pescar, enseñaba a montar en bote, enseñaba a esquiar. Nunca me había montado en un bote. No te lo puedo creer. Y terminé sin montarme nunca en un bote. Y aquí el niño traía a la casa 100, 150 dólares diarios. Era sábado y domingo nada más. Wow. Cuando un hombre en una factoría ganaba 35 a la semana, mi hermano. Wow. ¿Got it? Sí que he tenido ese don de improvisar y de aprender rápido y de imitar mucho. ¿Y te tocaba cocinar pescado o algo de No, en mijo, la marina? peor todavía. Los ballyhoo es un pececito que tú los tienes que enlazar para pescar. Para carnada. Para carnada. Mira, yo repartía periódico de 4 de la mañana a las 6. A las 6:10 me montaba en una guagua y me iba a Miami Beach. Abría el lugar. Trabajaba hasta las 8 de la noche. Cuando yo regresaba a mi casa en el ómnibus, me sentaba en el último asiento. La peste que yo tenía a gasolina, a sol, a pescado, vaya, era ilegal e inmoral. Yo llegaba a mi casa y mi tía me decía, quítate la ropa. Teníamos un carport, quítate la ropa y no me entres porque era pero lo tuve que hacer. Después de cocinero, como tú dijiste, ¿cómo se puede cocinar sin cebolla? Es increíble. Sí que Dios sabe lo que hace. Pero wow, pero entonces nunca estudiaste formalmente para ser chef. No. Lo aprendiste empíricamente No, sobre la marcha. Sí. Pero es que yo todo lo he aprendido. Mira, yo no sé si te has percatado. Yo tengo una. Con las normas de hoy en día, en Cuba hubiera sido mentally challenge por deadline. Porque yo necesitaba 2 maestros para pasar. Claro. ¿Ok? Si yo sacaba un 80, no iba al colegio porque el niño pobrecito tiene que descansar
porque Del esfuerzo sobrehumano que ha hecho. lo han drenado. Entonces, yo, hay una cosa ahí, ADHD. Claro, que es el déficit. desorden de atención. Ok, pero el mío no es eso. El mío es A la enésima potencia. en esteroide. Entonces, no lo sabía. Haciendo radio con Javier Romero, como 9 años, no me acuerdo cuánto, el segmento mío le decían el ADHD segmento, porque yo empezaba en Nueva York. Y ahora mismo que tú no sabías si era mi mamá y que fue al colegio, pero aprendo por osmosis. Ya. Yo te miro a ti y te puedo imitar. Qué Es maravilla, increíble. qué maravilla. Yes. Que fíjate que es curioso porque, como dices tú, a lo mejor un tema generacional, en ese momento nunca te llevaron a ningún médico para que te diagnosticaran si tú tenías eso, pero evidentemente tú le dices que sí lo tienes, pero para ti ha sido una bendición. Yo fui una sola vez a un psiquiatra. Ujú. Es otra historia. Y el señor se suicidó a los 2 meses. Yo espero que no haya sido por... oye, yo no digo mentira. Claro, claro. El tipo Kikiribú Mandinga. Yes, pero no creo que fuera por eso. Chico, no Pero digas eso. no, oye, y mi vecino, que lo adoro, es un muchacho joven de la edad de mi hija, Ajá. y él tiene también, él me dice, porque le regalo un libro. Y le dije, Javier, ¿tú lees? Dice, yo nunca he leído un libro, no te puedo creer. El tipo estás muy bien, yo no sé el dinero que tiene, está muy bien. Me dijo, Pepín, yo no trato de, porque con todos los problemas que yo tengo, mira lo bien que estoy, no me arregles, déjame así soy yo. Claro, y es así. Ya. Pero es que muchas personas brillantes hoy por hoy están diagnosticadas con Asperger, que tienen atención de Todo, a todo el mundo le pone una claro. etiqueta. Y eso- En Cuba éramos brutos y más brutos. Modorro, le decían, el niño, tú sabes. Y gracias a Dios tomábamos agua de la manguera en la de eso, en el patio. También otra cosa, la vida ha cambiado mucho. Lo que te quería decir, y no me sale, la que me consiguió el trabajo de cocinero fue Ana María, mi hija. No te lo puedo creer. Yes. ¿Cómo Por- así? Ah, Bueno, por- porque Ana María, la hija del chef, trabaja en los medios de comunicación, ha sido productora de toda la vida. Fue cómico porque Ana María siempre quiso. Ana María era, bueno, tú me lo dijiste, somos 2 cuerpos y una cabeza. Sí, la misma personalidad, el mismo No, espíritu. la better alegría. and improve. Porque de verdad, Sí, la es chiquita simpaticísima. no se va. Entonces, ella quería trabajar en los medios, no porque era gente mala, taca. Y yo le consigo un trabajo en Univisión. Y era con María López. Claro. ¿Ok? María López estaba casada con un sobrino mío y la que son las vidas. Yo llamo a María desesperado porque donde ella trabajaba yo no quería que trabajara ahí. Un domingo en la noche, 9 de la noche, me dijo, Pepín, hay un frija en Univisión, no hay trabajo. No, por favor, María. Okay. 7 de la mañana suena el teléfono, María. Dile a Ana María que se viste y venga para acá que hay un nuevo programa. Guess what? El programa se llamaba TV Mujer. Wow. Toda esa gente, el otro día tuvimos una reunión, qué lindura. Claro. Porque son gente que tienen 60 años y para mí tienen 20, porque empezaron, ¿tú entiendes? Cynthia Hudson era la productora. Claro. Entonces era un magazine show. En realidad fue el primer magazine show. Bueno, esas son mujeres pioneras de la industria que son pilares que formaron Yes. a muchos primero de las carreras y de los profesionales que hoy vemos en la televisión. Yo siempre digo que María López fue una de mis mentoras, porque es una mujer con una capacidad Yo la adoro. de observación organizada, clara con sus ideas, sabe lo que quiere y tiene una capacidad de formarte y de llevarte, de exprimirte lo mejor de ti. Pero ¿cómo entras tú en la televisión? Porque tú eres de los, como dices tú, el que se acuerde de TV y Mujer es porque ya necesita Botox, como dice. Sí, ya no. Pero esos fueron de los primeros programas hechos Ya. a nivel nacional. E internacional. internacional. Porque fue para todos los Claro. programas. Bueno, lo que pasa es que vamos a suponer, el único segmento que estaba, oye, olvídate, el único segmento que estaba patrocinado era la cocina. No encontrar, era TV Mujer. A mí no me gustó el título porque me parece muy limitante. Claro, excluyente. Pepín no es cubano, nací en Cuba, pero nunca me vendí como el chef cubano. No. Yo soy
Pepín. No me gusta que me pongan en Etiqueta. una casilla, no. Entonces, pero bueno, entonces vienen a la casa, estaban desesperados, el programa salía al aire y no había cocinera. ¡Cocinera! Cocinera, escuchen esto. Vienen esta gente, Delgado, Cintia, 2 vendedores de Nueva York. Yo les preparé una cosita en la casa, le hice unos chistes, esto que lo otro. Y cuando salen, Ana María, mi hija, le dice a Cintia, el que está cortado para el programa es mi papá. Entonces no me dice nada, habla con mi señora. Yo vendía, perdón, esa es una cosa que de verdad se lo voy a decir al público. Yo tenía 40 años. Escuchen. 40 años. Tenía un negocio, 2 hijos en colegios privados. Tenía un tinglado hecho. Claro. ¿Ok? Vendiendo seguros, en trajeado, esto y que lo otro. Estoy vendiendo en Hialeah, Florida, aquí en Miami, a un presidente de un banco. ¿Te acuerdas de los beepers? Claro, no, yo tuve Viper. Era muy poco. Claro, no. Entonces- no, porque me lo dieron en el trabajo. En Telemundo lo primero que te daban era un beeper. beeper, Y te sentías médico Ahí porque no. te entraban los números que tenías que llamar. Bueno, entonces, el teléfono de Ana con un 911. Le dije, ay, me perdonas, me voy, me llama y dice, ya le pedí permiso a mami. Mami dice que sí. Mañana, eso fue un viernes. El lunes tienes un casting en Univisión. Sí, en Univisión, en un programa, yo sabía que se llamaba Para Cocinero. Mira, tuve que volver al señor y le dije, se me presentó una emergencia. Por ese palmeto, Pepín venía 4 pies más arriba del palmeto. Era, pero vaya, flabbergasting. Claro, una emoción. Ya yo tenía el personaje, lo tenía todo, me conseguí un gorro que decía Kiss the Cook, zapatos Gucci, una camisa toda. Bueno, tenía el personaje. Para que ustedes entiendan, Palmetto es una autopista importante que atraviesa toda la ciudad aquí en Miami. Le da la L. Le da la L. Ya. Y tú venías. Pero No. ya elevado. A 4 pies. Claro. A 4 pies. Pero era una. Oye, yo tenía mi tinglao. Yo ganaba Claro. buena plata y todo. Y que te pones a pensar, y uno piensa que yo a los 40 años, como que bueno, ya esto fue lo que hice, aquí me planteo, No, aquí no. me muevo. 40 años atrás, mi hermano, eran 65 hoy. Exactamente. De aquí no me saca nadie. Tienes toda la razón. ¿Ok? Tienes toda la razón. Porque tienes que ir con el tiempo. El lunes yo tenía un seminario que yo estaba conduciendo en el West Coast por Naples, por allá. Moi era el maestro. Y tenías ese mismo día el A las casting. 3 de la tarde, mi hermano. ¿Y cómo hiciste? Nada, lo hago. Y yo tenía un pariente, tengo un pariente porque no ha muerto todavía, que trabajaba conmigo. Y entonces yo nunca me gusta compartir cuarto con nadie, ¿no? Y cuando él entra y yo lo cambio para que está conmigo, él había estudiado acting, le digo, si tú dices algo te mato. Mañana tengo un casting y quiero que me enseñes a cómo. Con el bucket de la hielera, Ajá. el tapaste diente, taca, él se acostó en la cama y yo con una mesita cocinando y haciendo, aguanta esto. Oye, me ayudó. Y él como loco. dirigiéndote. Acércate el pomo más para acá, taca, mira la cámara. Impresionante. Mi mujer, que era banquera, no, mentira, mi mujer me lo preparó todo. Todo. Y mi vecina me hizo un tamal en cazuela porque querían algo de tamal. Ya. Yo salí, bueno, el seminario lo terminé a las 2:30 del día, que era hasta las 4 de la tarde. Hay que atravesar todo el estado para que De usted lado en la a Florida- lado. De lado a lado. O sea, eso es una manejada de 2 horas, 3 horas. Sí, 2 Ya. a 3 horas. Lo cargo todo, lo voy a tú no sabes ni que eso existe, en la 200 era una finca con una caseta y ahí era el estudio. Ana María no quiso estar. Ana María me dijo, papi, no entres nada, entra solo y después baja. Yo tenía un Volvo Station Wagon, camioneta, que tenía de todo.
de todo. Cuando llaman al niño Pepín, el niño Pepín mete el station wagon y saca Meeting Glass. Había una señora, pobrecita, gruesa ella, de Colombia, que tenía un programa en Colombia, temblaba como una hoja. Haciendo el casting también. El casting. Y otra, que íntima amiga mía ahora, que nos hicimos muy amigos, déjame decirte, estaba súper buena. Yo le hubiera dado el papel a ella. Ay. Pero tú estás mostrando Carmen López. Carmen López. Espérate, no, pero tú sabes, hay que tener una distracción. Claro. Entonces yo llego y cuando ellas me ven, la señora que estaba con el esposo viene y me dice, ¿usted es profesional? No, le dije, sí, señora. En el colchón. El marido ha empezado. ¡Cuá! La Carmen López, I love you, hizo unos tamales. Parecía una cosa mala. Nunca había entrado en una cocina ni a buscar un vaso de agua. Era así. Y la mujer no daba pie. Entonces me pidió, le dije, sí, señora, coja lo que usted quiera, taca. Cuando llego yo nunca había estado en un estudio. Yo entré por atrás, todo era oscuro. Empieza. Y estaba, bueno, el negro, Suri, habían gente que después trabajé toda la vida. Y le dice uno al otro, este gordo es tremendo caretudo. Y ¿qué caretudo? Caretudo, que tiene cara, ¿sabes? Es tremendo caretudo. Y eso me daba más risa. Claro. Entonces, nosotros le decimos a la vacinilla, ¿sabes? La cosa que se ponía. Sí. Todavía tú tienes una de chiquito. Porque si no te entrenas, necesitas una en este tiempo. Bueno, entonces el tibor. Ajá. Entonces yo entré en la risa porque no me podía, porque ellos se hablaban y se decían. Y entonces digo, y le incorporan 4 tazas de agua. Le dicen uno, 4 tazas de agua. Eso es un tibor de agua. Yo era... Entonces yo oí unas risas en esa oscuridad. Blaya. Claro, todo el mundo muerto de la risa. Que eran los grandes ejecutivos de la televisión. Los grandes ejecutivos de aquel tiempo. Yo pensaba que estaban viendo películas pornográficas. Que eso no era conmigo. El primero, yo no sabía ni quién era Joaquín Blaya, ni Cancela, ni nada de esa gente. Eran muertos de la risa. Y cuando termino con el chef Pepín, hasta el fin, ¿y para qué fue eso? Mira, Cynthia Hudson viene con la cara de la máscara toda, me da un beso, un abrazo. Eres genial. Y de pronto me han apagado todas las luces, me han dejado con esa pesta cebolla en este lugar y todo el mundo se me fue. Monté todo en el carrito, me voy a una tiendecita en la esquina porque era teléfono de monedas. Llamo a Ana María, ¡cuá! Ana María, ¿de qué te rías? ¡Ay, papi, cuá! Pero no, ella había puesto un courier para que le llevara, porque ella era la productora del segmento, para que le llevara en lo que yo recogí, y ella estaba viendo el tape por Key Biscayne, en la puerta de Key Biscayne. Ven para acá. Compré unas bolitas de esas de dono, refresco. Eso era un circo a 3 pistas. La gente corría de un lado, corría del otro. Pero es que eso fue y ha sido y será. Tu carta de presentación es algo que yo admiro muchísimo de ti. Número 1, la espontaneidad tuya, porque es genuina. Yo he trabajado con mucha gente que se hacen los simpáticos o se ríen, que tú te das cuenta, pero es de que te estás riendo, sino de que reírse. Y eso a mí toda la vida lo he encontrado muy chocante. Y tú tienes un enorme sentido del humor con unas ocurrencias. Y el chiste lo hago para mí. Claro. No te ofendo, pero me muero de la risa y voy a decir una palabra más fuerte y lo disfruto yo. Es así. Yeah. Y de ahí, entonces, ¿cómo? Porque asumo que te dan el programa de Té de Mujer y luego, ¿cómo entras a Despierta América? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. ¿Cómo llegas a Despierta América? Bueno, no, porque yo era el corcho.
Como el corcho. Sí, el único que flotaba. Cerraban un programa, me metían en el otro. Ponían un programa, pero, te digo que era el corcho. Ya, Cintia no me llevó a Cosmopolitan claro. porque no me podía vestir de mujer. Pero a donde ella abría, yo me metía. ¿Entiendes? Para que ustedes entiendan, Cynthia Hudson es una de las grandes ejecutivas de la televisión de habla hispana. Hizo Cosmopolitan, Precursora. sí, hizo Precursora. Cosmopolitan en España, hizo, bueno, CNN en español. Ella es la cabeza y es una mujer que tiene una visión enorme. Tenacidad. Ujú. Es tenaz y no tiene... alguien que murió reciente, y no lo quiero mencionar porque... y ayer, y ella también siendo buena gente, porque yo ayudo a todo el mundo. Es verdad. A todo el mundo. Y lo más cómico es que se me olvida. Entonces me dice, no, porque tú... ¿Ok? Esa persona que yo metí en Univisión me llevaba igualito de un programa al otro, al otro, al otro. Gracias a Dios en tantos años no es... y otra cosa. Yo era un hombre de negocios Ujú. antes de empezar en este... En este negocio. Y no... yo no puedo hablar mal de nadie porque no puedo, porque es que todo el mundo me trata con cariño una y con consideración, respeto, un cariño sí. que no puedo. Sí. Entonces era tan cómico porque no tenía rival. Es verdad. El más gordo, el más viejo, no el más pobre. Que eso Total. ayuda también. Oh, ya. Claro, por eso te da una seguridad en ti mismo que sabes que no dependes de ese trabajo. El go money. Ujú. Y gracias a Dios, de niño, siempre lo he... No, mentira. Mentira, yo he mandado a alguien a freír tusa. No, le dije lo que le tenía que decir y estaba paupérrimamente con Ana María enferma. Wow. Y necesitaba el trabajo por Ana María. Claro. ¿Ok? Y le dije, mira, mi hermano, este trabajito, ese hombre más nunca pudo vivir. Más nunca. Porque trabajaba con un pariente mío y le decía, tú no te puedes imaginar cuánto me pesa a mí. Yo no le estaba mendigando nada. Haber prescindido de ti. No, era que necesitaba que me dejara. Yo iba a abrir un negocio, pero necesitaba por el seguro trabajar aquí. Ujú. Trabajador, mejor que yo no lo iba a... Él lo sabía, pero quería ponerme presión para que no me fuera. Claro. Pepín se fue. ¿Te entiendes? Decir que no es por el dinero, es porque los tienes que tener bien puestos para hacer lo que tú crees que es digno y debes de hacer. Escuchen, cuando yo les digo tanto a ustedes, el valor te lo pones tú. Ay, yo no sabía que tú sabías hablar. ¿Ah, viste? Porque hablas... Pero es así, es así. No. Porque a veces estás tan subvalorado, pero bueno, explícame cómo llegas entonces a Despierta América. Bueno, pues como el corcho. Yo hice Hola América, Hola Mediodía, Hola Fulano, Hola Mengano, y el último fue Despierta América. ¿Pero te mandaron a hacer casting o no? No, Ya te papito, no. Otra cosa, mira, te lo puedo decir con todo corazón. Yo nunca miro para atrás ni nunca analizo lo que pasa. I go with the flow. Ya. Entonces, en el último año y medio, a lo mejor 2 años, y gracias a Laura ayer, empiezo a flashback. Got it? Yo siempre traje mi cliente. Yo nunca trabajé para Univisión. Y yo se lo digo a todo el mundo. Usted no trabaja para nadie. Usted trabaja para usted. Porque el cretino más grande que se le ponga alante puede ser su pase a un gran trabajo, a una gran oportunidad. Yo siempre he trabajado para mí. Y doy el máximo de lo que puedo hacer. Y el día antes, te lo juro, el día antes de que yo digo, tengo que ir a trabajar, ¿por qué te vas con lo que tú ganas y lo bien que tú estás y todo el mundo te quiere? Chao, chao. Puedo siempre volver, nunca regreso. La palabra Elvira no es mía. Ya. Oye, perdón, y vuelvo, no me importa. Claro. Pero ya. Etapa cerrada. Sí, es que así es. Y en teoría, ¿cuántos años estuviste
al frente tú de la cocina de Despierta América? 25 años. Bueno, después hubieron altas y bajas. Porque no me hagas preguntas personales, yo no me acuerdo. Yo empiezo el primer día y yo tenía 3 trabajos. Yo empiezo con Despierta América y empiezo con Casa Club con MGM. Entonces yo hacía Despierta, hacía host en Despierta. A las 12 del día me iba a Hero Studios por aquí por acá cerca, cerca donde estamos ahora, en Miami. y hacía 2 programas para Casa Club. Y entonces también hacía promoción. Esa es otra que yo hago mucho. Y siempre yo he tenido patrocinio. Pero si tú eres malo, mi hermano, la compañía te tumba el patrocinio y te dice, adiós, mi amigo. Ya. ¿Entiendes? Ya. Sí que he sabido maniobrar. Maniobrar para tener tus patrocinadores que trabajen solamente que sea contigo, no sin ti. Sí. Eso es muy brillante, Pero aparte de todo eso, lo que estoy viendo es que has sido un trabajador incansable. Yes. Y ahorita, a tus 77 años de edad, como lo dices, que luces estupendo, por cierto. Gracias. No es verdad. Que yo creo que también el sentido del humor ayuda mucho a que la piel se mantenga bien, por cierto. Estás en un proyecto que a mí me tiene fascinado, que es una primicia que vamos a dar acá. Yes. Bueno, dila tú para que no la diga yo. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No, dilo tú. Bueno, esto No, mira. No, pero cuenta. Ve. Escuchan esto porque es brillante y maravilloso, porque la gente a veces abandona sus sueños porque es, ya tengo esta edad, ¿por qué voy a seguir? No, hay que luchar, porque para mí esto es un sueño hecho realidad. Todo lo que yo voy a hacer, lo digo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque eso, no sé, me hace sentir bien. Y yo hago los outlines, Como un esquema. es un esquema de libros que nunca publico. Ahora tengo un gran periodista, no repartieron de periódico, venezolano, eso te traumó, Sí. que quiere hacer mi libro. No lo puedo hacer. ¿Por qué no quieres hacer tu libro? No lo puedo hacer porque es que nadie lo puede creer. Tuviera que poner. Yo estaba con Rodney el día que se compró el cinturón que decía Gucci, ¿te acuerdas? Ya. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años hace eso? Ok. Tengo una memoria increíble. Claro. Y las cosas que me pasan no son normales. Entonces, ok. Que se llama Ya llegué, ¿ahora qué? Ya llegué, ¿ahora qué? Porque yo en el giro del seguro, ya no estaba en seguro, pero cuando empecé a tomar edad, que los discípulos míos iban jubilándose, yo veía que eran unos guajiros, nosotros le decimos al campesino, unos guajiros machos que llegaron de Cuba, abrieron negocios, se hicieron millonarísimos, llegaron a una edad que venden el negocio, la mujer ni los miraba, los hijos los detestaban y se morían. Bueno, porque él se sentía mal y por eso se murió. Él se murió porque se jubiló. ¿Entiendes? Porque de ese wow a cerrado no hay nada. Entonces, otra cosa, a mí siempre me ha gustado comprar casa, vender casa. Yo soy un arquitecto frustrado, un realtor frustrado. Y Pero Laura, ¿lo digo o no lo digo? Dilo. Ok. Dios me presentó este muchacho hace unos meses, un mes, una cosa así, porque su papá viene a mí para que yo lo trate de ¿cómo se dice? Como ser mentor. No, ¿qué rayo mentor? Quitarle la idea de lo que estaba haciendo. O sea, todo lo contrario. Bueno, no quitarle la idea, pero que no lo hiciera. Ya. ¿Ok? Desanimar. Ay, mijita, ¿para qué te tenemos a ti? Es que es una Es una enciclopedia, Laura.
Oye, desanimarlo. Entonces, pues, él habla conmigo, el tipo es espectacular. Tanto el hijo como el padre. Entonces, ok, lo llamo el otro día. No quería llevarlo a un restaurante porque sabía... Y yo primero no lo conocía. Hablo con mi hija me dice quién es. Cuando lo miro, oh my God, era Pepín Partú. Y él se lo cree. Entonces lo invito a mi casa, le hago almuerzo, 4 horas hablando basura. Cuando el muchacho se va, ¿Cómo se llama el muchacho? lo digo, sí, Chef Brad. Chequéenlo. Óigame. Googleenlo. Googleenlo. No, que rayo, métese en Instagram, en donde sea, que tiene unos segmentos espectaculares. Brillante. Y yo te digo, en este giro tengo mucha gente que le digo, oye, your star quality, go for it. Eres una estrella en potencia, métete en eso. Ya. Y lo digo. O sea, que hiciste todo lo contrario que lo que el papá te llamó. Hice lo que pasó. Pero bueno, entonces llamo al padre y le digo, oye, el chiquito está enfocado. Es que todo, perfecto. Déjalo que se desarrolle. Tengo una idea más alocada todavía y lo necesitaba compartir con alguien. Y entonces lo llamo porque vivimos a 4 cuadras. Ya. ¿Ok? Esta es mi casa, hacemos lunch y cuando me pongo a hablar me dijo, tenemos que trabajar juntos. No, hazlo tú. No, tenemos que trabajar juntos. Y yo le dije a Laura ahora, y hay un dicho, yo soy de descendencia de Islas Canarias, calzoncillo y poto, es más cerca que... Sí. Okay. Ellos dicen la palabra completa porque allá no es malo. Y nos hemos hecho así. Es una infusión que tú no te puedes imaginar. Te puedo decir lo que yo veo en esto. ¿Qué? Tú sabes, este show que ha hecho Martha Stewart con Snoop Dogg. No. Que ellos hacen un show que es como de cocina. ¿Quién es Snoop Dogg? Snoop Dogg es un cantante rapero. Okay. Son 2 generaciones. Sí. Pero lo atractivo de esto es ver esos puntos de encuentro, las diferencias entre las 2 generaciones. Oh my God, lo tengo. Yeah. Y eso es lo que vamos a ver con ustedes. No, Va a ser en la cocina. Va a ser donde sea. Te voy a dar hicimos un pequeño trailer ahora. Cuando yo empecé en cocina, en televisión, no había Martha Stewart, no había Food Network, no había nadie en esto. Entonces mi referencia fui a un Blockbuster, alquilé 3 videos y los vi. ¿Ok? Después de eso, primero no había, pero cuando empezaron a ver, nunca vi uno. Porque me parece que tú imitas. Entonces me suena estúpido que Martha Stewart la conozco. Bueno, con Casa Club fuimos a New Orleans. Ajá. Yo no sabía quién era Emerald. Ajá. No. Es uno de los chefs más reconocidos en los Estados Unidos. No, en aquel tiempo era el número 1 probablemente. El It, ¿ok? Me hicieron un kiosco que era como una casa de estas una casa rústica con chimenea. Me conseguí 600 pastelitos en Miami, los llevé congelados, los horneé esa mañana. Nape, tú sabes, cuando enseñan los nuevos programas, cuando abren las puertas, Pepín estaba un pantalón blanco, Gucci shoes, una camisa hawaiana, mi outfit con pastelitos así. Los heavyweights, la gente grande, Oprah, estaban en el segundo piso. Nadie iba. Y llamaban a la puerta. ¿Qué pasa? Que nadie viene. Yo los tenía captivados con 2 pastelitos y Eso fue el escándalo. Viene este tipo vestido de cocinero, me abraza, que el otro, nos toman fotos y me dice para que yo le estaba haciendo el gran favor a este pobre cocinero, ¿no? Porque la estrella era yo. Claro. Entonces, y Emerald siendo Emerald. He cocinado con Emerald. Cuando me fui de New Orleans, veo
primero, al otro día en el periódico, primera plana, Emerald y yo. Claro, Y no era por mí. obvio. Y había un póster de eso grandísimo. Un billboard. Un billboard. Bienvenido a New Orleans, Emerald. Oh, my God. Pero ese año yo trabajaba con Barney. Ya. Ok. Sí. Hacíamos un show. El dinosaurio El moradito. dinosaurio, sí. Y entonces, yo fumaba puro. Oh, my God, hace 20 y pico años. Ujú. Estaba en la azotea del hotel fumándome un puro y viene este cacho de mujer, no te puedes imaginar, a hacer yoga. Le dije, ¿le molesta, no? Yo fumaba y miraba, fumaba y miraba. Era McGraw. Ali McGraw. Ali McGraw. Yo no sabía quién coño Claro, era. claro. Y entonces, no te digo, vivo, no es que sea torpe, es que tú sabes. No, es que es así. Oye, comiquísima conmigo, de lo más nice, taca. Cuando llego al lobby, un tipo gigantesco me hace así, pa, y me da y le digo, what's going on? Y me dijo, Ay, qué risa, ¿no? nos hemos abrazado. Óigame, era un... El que se metía en el disfraz de Barney para hacer el show sin el disfraz, claro, porque tú nunca lo habías visto sin el disfraz en el estudio. No, es que nunca me había hablado. Claro, que había hablado. No era eso. Nos hemos dado un abrazo que era padre y hijo, se acababan de conocer. Era impresionante. Y en eso viene esta chiquita, la que estaba haciendo yoga, Ellie McGraw. Bueno, ya yo, tú sabes, éramos Ya amigos de íntimo, la azotea. claro. Así que eso era lo que yo estaba tumbado. Sí, voy a ver, no lo voy a ver. Lo que vamos a hacer, Chef Brad y yo, ¡ay! We're gonna kick ass. Me encanta porque eso se trata este podcast, de que ustedes vean que uno siempre tiene la posibilidad de reinventarse, Oye. de hacer cosas nuevas. Tu vida siempre ha sido de éxito, de cosas buenas, pero el año pasado te tocó atravesar uno de los momentos más difíciles. No, con tu hija. el mejor. No, pero con Ana María. El mejor. Cuéntame. Joder, ya. Fíjense qué bello No, el de poder verdad. de transformar como uno ve las cosas. No lo es. El año pasado fue muy challenging para mí. Muy retador. Sí. Sí. Llenos de reto, porque me iba a comer el mundo. ¿Ok? Me iba a comer el mundo. Por eso te digo que lo de Ana María fue como el betún que le dicen en México del cake, Ujú. el merengue. Dejé de tener contratos. ¿Ok? Yo nunca he tenido contratos, he tenido agreements. Alianzas. Porque el contrato es para ellos, no es para ti. ¿Ok? Entonces, nos fuimos en un crucero como todos los años. Pepín se va a comer el mundo. Tengo problemas en mi barrio con los políticos. Y yo soy como el que más fastidia. ¿Puedo usar palabras? Claro, Ok, aquí. el que más jode. Ajá. Entonces, y porque tengo razón, Sí, ¿entiendes? claro. Entonces, yo dije, me los como, esto, lo otro, la. Ay, mijo, vinimos, cogimos COVID, cogí neumonía, se me fastidiaron las piernas, se me fastidiaron las rodillas, me faltaba el aire. Me parecía que estaba en la guaguita de León Medical Center. Eso es una clínica que hay aquí que te lleva de lugar en lugar en lugar. Fue horrible. Gracias a Dios estaba súper bien, no tenía absolutamente nada. Porque después que Ana María, entonces lo de Ana María fue, oye, en 3 días le consiguieron un corazón. Es que su hija tuvo una operación a corazón. No. Bueno, un trasplante de corazón. Ya. Exactamente. Pero como ya tenía 56, 55 años, habíamos, otra cosa, tú haces el drama que te dé la gana. El drama. Ana María se murió varias veces, y esa chiquita, mi jardinero, que lo queremos mucho, un día Ana María estaba en el hospital, bueno, vamos para allá, porque la verdad que, tú sabes, eso fue como un jueves. El domingo salimos todos vestidos elegantemente porque era el Día de las Madres. Llega el jardinero y dice,
Ella no sabía si íbamos a velorio de Ana María o qué era lo que estaba pasando. Dice, pero ustedes se van a comer, sí. Dice, ay, si a nosotros nos pasa eso, estuviéramos los 7 en cama por una semana para recuperarnos. Bum, bum, bam, bam y ya. Tú sabes, y es como debe ser. Tú no puedes hacer, oye, Alargar un drama innecesario. o ponerlo en esteroide. Claro. Tu problema es el más grande. Ok, el tuyo, tú tienes empatía con todas las, pero el tuyo es el más grande. Oye, recoge y vete, empieza con lo otro. A mí me pusieron, estoy hablando demasiado. No, Ok. no, pero es que es así. A mí, Yo soy igualito que tú en ese aspecto. Yo no me quedo en el drama. Entonces, a veces yo con mi yo productora resuelvo, Laura, que le encanta el drama, Ay, sí. entonces le digo, ya, supéralo, fuera, next, a lo próximo. Pero yo no me quedo dándole vuelta al drama, cómo salimos, No, qué hay que hacer, yo qué- te lo, tú eres mi amigo. Si yo sé que tú me vas a resolver, tú me vas a las 4 de la mañana, oye, Rodney, mira, la. That's it, lo resolvemos y ya. Ujú. A mí me hacen un cateterismo hace 20 y pico años. Y bueno, me hubiera muerto, porque yo como estaba acostumbrado que Ana entraba, se hacía un cateterismo, le ponían una de estos, le hacía lo otro, yo me iba de viaje para no decirle nada a Telvi, me iba a meter en el hospital, hacerme mi cateterismo, coger mi maletica, irme a Chicago a trabajar. Si me lo hubiera hecho, no hubiéramos hecho No, claro, no lo cuentas, claro. gran podcast. Porque claro, porque quiero que entiendan que lo de Ana María es una condición congénita que tuvo De años. de años. De años. Entonces, y gracias a Dios la supo llevar súper bien. Ahora estamos aprendiendo cosas que le pasaban a ella que nosotros te lo imaginas, pero no lo sabes, ¿no? Y entonces me llama mi médico, no el día que salí del hospital, al otro, y me dice, Pepín, ¿cómo te sientes? "Ah, yo de lo más bien." Dice, ¿cómo de lo más bien? Le sí, ¿por qué? Dice, Pepín, ¿tú no te hiciste un catete ayer? Ay, pero eso fue ayer. Tú sabes, yo, ¿entiendes? Y no era por hacerme macho man, era que de verdad, ñan, ya había pasado. Entonces con Ana María pasó lo mismo desde que nació, a los 3 meses, que se muere hoy, se muere mañana, taca. Pero ella siempre se supo cuidar muy bien. Era loca, desordenada, hija de Pepín, todo. Pero oye, sabía su... Ella entraba, hay una vez se le fue el desfibrilador. Se estaba pintando los labios, el lápiz labial le explotó y gracias a que se cayó para atrás. No llamen a la ambulancia, móntenme en un carro y mándenme para el Jackson. El Jackson es el hospital de aquí. Porque ahí tenían todo su récord y todo. Llamó al médico, la estaban esperándole. ¿Tú entiendes lo que te digo? Ella sabía, cuando le pasaba algo a Ana María, ella llegaba al hospital, no, si Ana María dice que hagan esto, háganlo. O sea que tú nunca, en el fondo, porque es una historia que él me contó que para mí fue impactante, que cuando Ana María a los 3 meses deja de comer, recién nacida, 3 meses tenía, 3 meses. y la llevan al médico, se dan cuenta que tiene una condición que su corazón es demasiado grande para su cavidad, y le dice el doctor, llévatela. Si sobrevive el mes, tráemela de Ya. regreso. Y cuando regresamos, bueno, sí, bueno, te puedes imaginar que horrible. ¿Cómo vivieron ese mes tú y tu esposa? Bueno, yo buscando funeral, taca, porque también otra cosa. Todo el mundo, tenemos mucha familia, gente que nos quiere mucho, pero en ese tipo de casos, todo el mundo como se echa para atrás, ¿no? Además, ¿qué pueden hacer? Claro. Pasarte la mano. Y yo me levanto por la mañana, yo trabajaba en 7-Eleven. Yo gané $17,000 a 1.65 la hora. Wow. Ese año. Yo trabajaba 24 horas, venía a la casa a 8, volvía 24, así. Después me pagaban más de 1.65, bueno, lo que fuera, $17,000. Me levanto porque me tenía que ir a trabajar y me encuentro a Ana María, después que nos habían hecho estirada completa en la cama, porque nos dijeron que pusiéramos la cama así, al contrario, no le convenía, y pensé que se había muerto. Wow. Y yo, Ana, y tú sabes, y entonces ella empieza a llorar, Telvi se despierta, ¿qué te pasó? Yo no, que estaba soñando. Yo me bañé, me vestí, llegué al 7-Eleven y el que estaba allá me dijo, Pepín, chocaste. Le dije, no, ¿por qué?
porque estás blanco como la pared. El de las 3 de la... Vaya, tú sabes que se te muere un hijo, no es... No. Así. Pero ese mismo señor que nos dijo eso cuando la llevamos, dice, si dura otro mes, me la trae. Y ese hombre, 7 años después, le salvó la vida. Con un diagnóstico equivocado, fue un milagro. O sea que Ana María es un milagro. Oh, desde que nació. Y no me quiero emocionar por el doctor José Gregorio Hernández. Que es un santo hoy por hoy de Venezuela. ¿Cómo así? ¿Se la entregaste a José Gregorio? No, ¿Lo viste? sí, pero no sabía quién era. Ay, no te puedo creer, cuéntame eso. Eso hay que pagarlo. No, es que no sabes la emoción que me da. Porque mi tía, que en paz descanse, era muy devota de José Gregorio Hernández y tenía en su mesa de noche una estatuilla de José Gregorio Hernández, y cuando a José Gregorio Hernández lo hicieron santo, a mí me dio muchísima satisfacción, primero como venezolano, y luego porque hay mucha gente que ha dado testimonios de que se les ha presentado. ¿Cómo fue tu experiencia con José Gregorio Hernández? Yo trabajaba en la policía, despachando carros de bomberos y me tomé unos días libres porque era Navidad, Navidad el 31. Año Nuevo. Ana María cumplía 7 años. ¿Sí? No, sí, cumplía 7 años. Iba a cumplir 7 años. Y entonces Ana María se levantaba por la mañana, por la noche, yo la ponía a hacer pipi y veníamos porque tomaba digital. Y la acabo de llevar al baño y cuando me acuesto, tú sabes que tú te tienes que sentar y tirarte la colcha, ¿no? Y siento unos pasos y pensé que era Ana María. Y cuando hago así que me viro, me encuentro este señor Con su maletincito. con su maletincito. Y yo, pensando que era Ana María, miré al nivel de Ana María, me levanto pero vertical y le caigo arriba. Y no estaba. Claro, porque tú pensaste que era un intruso. Mira, porque trabajaba en la policía, con todo cuando me acuesto del corazón me salía la sangre de la cabeza a los pies. Yo dije, si me duele, porque yo me puedo dormir on cue, me muero. Me puse a estudiar porque estaba yendo a la universidad y por la mañana vamos a desayunar con mi suegra porque era el día primero no, como día 2. Y me dice, Tel Pepín, ¿qué te pasaba? Que estabas mirando abajo de la cama y en los closets, porque yo lo vi. Tú sabes, no había cuenta. Le dije, no. Entonces le hago el cuento. Dice, ay, qué casualidad. Este es el santo que tu tía, la que me crió, fue a ver a Venezuela. ¿No? No, ahí. Ni hice eso. Me pareció tan común. Yo trabajaba con esta muchacha en la policía. Yo despachábamos carros, bomberos y policía. Éramos todos así juntos. Yo me veía... me dice ella, Pepín, que te dije, ay, súper bien, pero mira, ayer me pasó esto y es que me siento, tú sabes, turbado. Dice ella, ¿no habrá venido a salvar a Ana María? Dije, ay, Miriam, por favor. Ni le presté atención. Ese fue el 1-2. El día 28 llama la médico que había tomado el caso de Ana María de que Frank Hernández, el cardiólogo original, viejísimo, se había llevado todos los videos de Ana María, todos los papeles de Ana María cuando se jubiló y estudió el caso. Y había hecho un team de un cardiólogo para catete, un médico de cardiología, de cateterismo. El anestesista, el cirujano, hizo un team completo para operar a Ana María. Entonces, y te puedes imaginar, nos habían obligado que Telvi tuviera un hijo, Telvi estaba enfermísima. Cuando me llama ella, yo iba para la policía bañado en jabón, le dije, mire doctora, este no es el momento para estar... Me dijo, no. El viejo dice que quiere que ustedes sepan que vamos a hacer esto, pero en las vacaciones, cuando Ana María vaya a las vacaciones. Menos mal. Con un diagnóstico equivocado, en la operación se suponía de 4 a 5 horas. 1 hora después que le hicieron la operación,
Sale el médico baño de sangre. Lo único que a mí se me ocurrió decirle, se cogió un break. Que se tomó un receso. Sí. Dice, él, no, ya terminamos, fue un éxito. Era una transposición de arteria, le cerró la arteria aquí, empezó a fluir. Ella tenía como un callo en el corazón, por eso el corazón era tan grande, y le hizo un remedio de 11 años ahí. Pero de 7 años después de eso, cuando Ana María tenía 14 años, había esa es otra, yo creo, es tu actitud y como tú te presentes. Nosotros tú no te puedes imaginar el rapport que teníamos con estos médicos. Claro. Nosotros nos vestíamos para morir. Siempre llevábamos regalos. ¿Tú entiendes lo que te digo? A veces como te ven, como te tratan, ¿no? Totalmente. Y la madurez. Claro. El pediatra quería que fuéramos a ver en Boston a un médico, debe estar muerto, Nadas se llamaba. Esto es, vaya, señales de humo. Para poder publicar en el American Medical Journal, tú tenías que, tú en tu casa, haces tu experimentico, se lo mandas a él, él lo lee, si ve que tiene peso, se publica, o lo presenta para publicar. Nunca. Cuando el día que yo tenía los pasajes con el doctor en Boston. En Boston, me llama esta mujer. No. Porque en estos casos es difícil, tú tienes que tener una eminencia que sea decente y que no quiera experimentar. Claro. Porque por poner tu nombre en un periodiquito, mi hermano, tú matas a 7. Así que son muy poquitos. Y esta es una decisión hecha a un niño de 19, 20 años, ¿ok? ¡Qué clase cerebro! pero, Entonces viene el hombre a Miami. Yo no era Chef Pepín ni nada, pero siempre me llama el pediatra, me dice, Pepín Nadas está en Miami. ¿Cómo está en Miami? Llamo a la doctora, me dice, no, yo soy la anfitriona. ¿Cómo que tú eres la anfitriona? Él viene a un homenaje que se le está haciendo a Frank Hernández, el médico, que se había jubilado, que era una eminencia, una convención mundial de cardiología infantil, que son 2 ramas diferentes de cardiología. Claro. Y ahí salen de todo lo que presenta. Llamo al viejo, el viejo cubano muy mal hablado. ¡Ay, cómo se ve! No te preocupes, Ana María va. Le abrió un hueco el jueves para presentar el caso de ella. El único caso que tuvo referencia o que tuvo relevancia fue el de Ana María. De 4 casos en récord, a 2 no le dieron tratamiento, murió, a 1 le dieron tratamiento, murió, y al único que le dieron tratamiento y la curaron fue Ana María. Es un milagro. ¿Y cómo entonces tú reconoces que es José Gregorio Hernández? ¿En qué momento caes en cuenta que se te presentó y que era él? Si tú dudabas de que era él. No, espérate, pobrecito. Verde con punta guanábana, mi hermano. Si se me presenta hoy, me entero que es él al día siguiente y a los 20 días me dan lo de la... ¿Qué más quiere? Ya. Si llegaste a la conclusión que era él. Y eres devoto de él. No. ¿Y Ana María? Mucho. Ya. Mucho. Sí. Sí. Ana María está haciendo algo muy bueno. Tiene un GoFundMe. No sé si lo sabes, porque él quiere dar donaciones a los donantes, que es algo que nosotros los hispanos... Mira, un día la debes de... Sí, contar su historia. De que ella te lo cuente. Sí, porque creo que va a servir de mucha ayuda. No es eso para que las personas donen. Donen también, claro que sí. Porque tú no, lo menos que yo hubiera pensado era eso. Cuando Ana María salió de la operación, lo que más le importaba a la persona que había muerto para darte vida. Y no te puedes imaginar que muchos de estos donantes no tienen ni dinero para ponerle una plaquita. Y vaya a saber las necesidades que tienen las familias de los donantes.
Es triste. Y con un ser humano tú puedes salvar 7 vidas. Ese testimonio lo dio aquí uno de mis invitados. El Puma. No. Toño Mauri, que él recibió el corazón de un muchacho joven. Ya. Perdón, los pulmones de un muchacho joven, doble trasplante de pulmón. Pero por ley hay un año que le Sí. puedes escribir y no Sí. sabes si le van a Ya Ana María le escribió. Vayan a ver el podcast de él Sí. para que vean ¿Cómo ese se llama testimonio. él? Toño Mauri. Sí. Toño Mauri. Pero él dice que, porque yo le pregunté y le dije, cuando llevas el corazón, en los pulmones de otra persona, siente, y me dice, sí, hay cosas que a mí no me gustaban que ahora me gustan, o cosas que antiguamente yo no me hubieran gustado y ahora son de mi Te agrado. puedes imaginar el corazón. Me imagino el corazón. ¡Wow! Bueno, felicidades que la tienes aquí contigo y qué bonito que hayas visto esa forma de vida. Pepín, siempre termino este podcast y te agradezco tanto que dejes ese testimonio porque además me enorgullece mucho porque es un santo venezolano, pidiéndole a mis invitados que compartan cuáles son sus consejos para superar los obstáculos que la vida nos va a presentar para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los tuyos? Duro y a la cabeza. Analiza. ¿Sabes? Recuéstate un poco y dale para adelante. Y no, es que yo nunca me he preocupado mucho del contorno. Es Pepín and the rest. ¿Tú sabes? Hay que darle duro y trabajo. Yo creo que esa es la terapia más grande que puede haber. Y te lo veo porque le brillan los ojos todavía. O sea, tienes ganas de hacer cosas. Es que más que nunca. Más que nunca. Yo tengo bueno, oye, Laura, digo tu nombre más y los 20 pesos no es suficiente. El tío de Laura es uno de los viejitos que yo salgo con ellos. Yo tengo viejitos por la mañana que desayunamos y viejitos del viernes. Y yo tengo un grupo, es que apoyo, unos grupos de apoyo increíbles. Y yo los analizo. I'm so out of it. Yo soy... ¿Tú entiendes lo que Sí. te digo? Sí, sí. Yo tengo más ganas de hacer ahora, Sí. más posibilidades, más de todo, que hace 20 años. Y las ideas. Otra cosa, no me importa hacerlas yo. Si yo te la transmito y tú sales y lo haces y eres un éxito, ¡wow! La generosidad, la generosidad. Yes, you have to. Y esa generosidad... Y ayudar. Sí, porque además te voy a decir algo, eres de las pocas personas de la industria que nadie más lo tiene que decir alguien de ti. Ay, gracias. Nunca. No es verdad. De otros invitados que yo tenía que sí me lo han dicho, pero de ti no, porque tú siempre has regalado alegría. Así que les voy a pedir, por favor, 2 cosas. Que se suscriban al canal, que compartan este episodio, porque creo que este mensaje es importantísimo. ¿Cómo quieres que te recuerden? Te lo digo en inglés. Yes. Frankly, my dear, I don't give a damn. No me importa en lo más mínimo. No, de verdad. ¿Qué yo hago aunque me recuerden si no he vivido hoy? Claro, ¿Entiendes lo que te claro, quiero? claro. No, de verdad, eso me salió del alma. Sí. No, nada. Bueno, ya terminamos. Vengan mañana para la Chef segunda Pepín Pardon. y Rodney. La segunda parte. ¡Pardo! Sí, porque hasta me faltó hablar de tu romance con Telvi, de cómo se conocieron, todo. Pero eso lo dejamos para otro podcast, ¿le parece? Ella me sacó del kindergarten. A saltar cuna. Del Bueno, nido. esa historia la vamos a echar en otro podcast. Los quiero, suscríbanse. Gracias. Y nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast, porque recuérdense, nunca sabes cuando escuchas algo que dijo mi invitado hoy, que cambia el destino de alguien de tu entorno para siempre y para bien. Con Rodney y Chef Pepín. ¡Hasta ¡Ay! el fin! ¡Hasta el fin! Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar. Pero se puede invertir.